Ahora vamos a hablar sobre la transformada de Laplace inversa, pero vale recordar qué es la transformada de Laplace. Nosotros dijimos que la transformada de Laplace, la idea o la intención es resolver ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y que es esa herramienta, la transformada de Laplace va a ser esa herramienta que nosotros vamos a utilizar para que esas ecuaciones diferenciales tan difíciles para resolver se conviertan en simples ecuaciones algebraicas que sabemos resolver, ¿cierto? Entonces nuestra herramienta va a ser la transformada de Laplace de una función f de t, ¿cierto? Esa es la herramienta que nosotros utilizamos. Ahora, la transformada de Laplace inversa va a ser esa herramienta que nosotros vamos a utilizar para, después de tener las ecuaciones algebraicas, saber a qué ecuación diferencial pertenece. La transformada de Laplace inversa se escribe de la siguiente manera: elevado a la menos 1 de nuestra función f de t. Entonces, sabemos que la transformada de Laplace de una ecuación diferencial, una algebraica, y nuestra transformada de Laplace inversa de una ecuación algebraica cualquiera es la herramienta para saber a qué ecuación diferencial pertenece. Bien, compañeros, para la explicación anterior es necesario tener en cuenta con la transformada de Laplace inversa que debemos reconocer cuáles son esas propiedades que ya nosotros hemos visto previamente. ¿Cómo así? Entonces, mediante este ejemplo nosotros vamos a reconocer, entonces tenemos Laplace inversa de s al cuadrado más 9. ¿Qué nos recuerda este tipo de ecuaciones? Este tipo de ecuaciones nos recuerda una función, nos recuerda una ecuación que está en función del coseno, una función trigonométrica. Entonces, ¿cuál sería esto? ¿O cuál es lo que más cercano se le parece a esto? Sería a Laplace de coseno de wt, que eso va a ser igual a s sobre s al cuadrado más a al cuadrado. Es tal cual lo mismo que tenemos aquí. Lo que vamos a escribir ahora es en función de esto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería coseno de 3t. Y esa va a ser nuestra solución para la Laplace inversa de este ejemplo. Tenemos otro ejemplo en donde tal vez la transformada de Laplace inversa no va a ser tan directamente o tan explícita como en el ejemplo anterior. Entonces, otro ejemplo sería la Laplace inversa de 8 sobre s a la 10. ¿Qué nos recuerda ese tipo de ecuaciones? ¿Qué nos recuerda? Nos recuerda una función, nos recuerda una ecuación que nos dice que t a la a va a ser igual a factorial sobre s más 1. Perdón, a más 1. ¿Pero qué estamos viendo o qué podemos observar? Que no tenemos ningún factorial en ningún lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Entonces, en ese caso nosotros vamos a proceder a multiplicar por 9 factorial tanto arriba como abajo. Tenemos 8 por 9 factorial sobre s a la 10 por 9 factorial. Es Laplace inversa. Ahora, ya más o menos se nos está pareciendo a lo que tenemos allá. Bien, entonces, ¿por qué es necesario multiplicarlo y dividirlo por este número, por 9 factorial? Porque recordemos que lo que tenemos acá, ¿qué nos dice nuestra transformada de Laplace? Nos dice que tenemos un a factorial sobre s a la a más 1. En este caso, como ya tenemos esta expresión s a la 10, es como si tuviéramos s a la 9 más 1. Es decir, que solamente nos hace falta el a factorial, como les había dicho. Entonces, en este caso, nuestra transformada de Laplace inversa debe ser multiplicada y dividida por esa misma expresión, que en este caso va a ser 9 factorial. Ahora, vemos eso un poco enredado y es necesario sacar lo que no nos interesa de nuestra transformada de Laplace inversa para que nos quede en función de esta.
¿Y cómo va a ser eso? Entonces vamos a sacar lo que no nos interesa afuera, que va a ser 8 sobre 9 factorial. Hacemos la plaza inversa de 9 factorial sobre s a la 10. Y esto es tal cual lo que tenemos acá arriba. ¿Y qué se supone que va a ser esta transformada a Laplace? ¿O cuál va a ser nuestra función original? Nuestra función original va a ser igual a 8 sobre 9 factorial multiplicado por t a la 9. ¿Por qué t a la 9? Porque recordemos que nuestra a va a ser, nuestra a va a ser 9. Entonces por eso nos va a quedar de la siguiente manera. Bien, ahora para seguir continuando con este tipo de ejercicios, como les venía diciendo, nunca se nos va a presentar, o a veces no se nos va a presentar ejercicios en donde nosotros nos vamos a encontrar transformada Laplace que se encuentren explícitamente como en el primer ejercicio. Para eso es necesario resolverla para poder entender o para poder ir descifrando cuál va a ser esa función o esa función EDO que nosotros necesitamos para ese tipo de ejercicio. Entonces tenemos este ejemplo donde nos dice la transformada Laplace de 4 sobre s al cuadrado más 10 menos 1 s menos 3. A simple vista no podemos entender o no podemos calcular cuál sería la transformada Laplace en este caso. Para eso, nosotros recordemos un tema que nosotros dimos en la clase anterior, que era la linealidad. ¿Cómo hacemos linealidad entonces en este caso? Entonces, decimos que la transformada inversa va a ser igual a 4 sobre s al cuadrado más 10 menos la transformada inversa de 1 sobre s menos 3. Ya más o menos vamos viendo, vamos calculando y vamos identificando cuál sería ese tipo de EDO que nosotros necesitamos. Acá se ve mucho más fácil que de este lado. Aquí nos va a pasar lo mismo que hicimos acá. Tenemos que multiplicar y dividir por una expresión que aún no sabemos cuál será. Esto es 10. Y de aquel lado sí nosotros podemos reconocer cuál es esta función. ¿Cuál es? Es Euler a la 3t. Es una función exponencial. Recordemos que si le aplicamos transformada Laplace a esta expresión nos va a dar 1 sobre s menos 3. Pero de este caso, ¿qué tenemos? De este caso tenemos una expresión, como les decía, que no sabemos aún cuál va a ser esa función, que es lo que nosotros necesitamos reconocer. Ahora, esta función nosotros ya la hemos visto, bueno, más o menos si la hacemos así, sin este número, porque no entendemos ese 4 que hace ahí, no sabemos todavía qué hacemos con ese número. Entonces vamos a proceder a mirar cuál va a ser esa función. En este caso va a ser, o la vamos a reconocer porque va a ser, posiblemente podría ser una función seno. Entonces procedemos a calcular entonces la Laplace inversa. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso se convierta en una función seno? Tenemos que la función seno, aquí lo de este lado, va a ser Laplace de seno de wt va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a a sobre s al cuadrado más a al cuadrado. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que nosotros tenemos abajo simplemente la expresión que tenemos abajo. ¿Ve? S al cuadrado más a al cuadrado, es lo que tenemos, pero no tenemos la parte de arriba. ¿Cómo hacemos para calcular eso? Simplemente procedemos a multiplicar y dividir por raíz de 10. ¿Por qué por raíz de 10? Porque si nosotros le aplicamos a raíz de 10 esto al cuadrado, esto se cancela, entonces nos va a quedar esta misma expresión, 10. Entonces lo mismo que hicimos en la parte anterior. ¿Qué hicimos? Sacamos de nuestra Laplace inversa, la transformada Laplace inversa, sacamos lo que no necesitamos para calcularla. Entonces, ¿qué sacamos? Sacamos este 4, sacamos este raíz de 10 que no nos interesa. Entonces nos queda 4 sobre raíz de 10 Laplace inversa de
raíz de 10, que es lo que nos queda arriba, sobre s al cuadrado más 10. Esta es la plaza inversa de esta expresión. Listo. Entonces, ¿cómo nos queda? Ya sabemos, ya reconocemos, no me falta esta expresión de este lado. Nos queda Euler a la 3t. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto queda igual, 4 sobre raíz de 10. Y de este caso, ¿cómo nosotros, lo que les estaba diciendo ahorita, cuál sería nuestra función? Va a ser esta función que tenemos acá, seno. Simplemente es devolverla. Entonces, en este caso va a ser seno de raíz de 10 por t menos Euler a la 3t. Y listo, entonces eso va a ser va a ser la solución del ejemplo anterior. Recapitulamos. Teníamos la plaza inversa de estas dos expresiones. Le aplicamos ¿qué? Le aplicamos linealidad. Entonces nos queda de esta manera y nos queda acá. Esta es mucho más fácil de entender o de poderla calcular porque ya nosotros la hemos visto, que es una función exponencial. En esta tuvimos que hacer un cálculo, tuvimos que hacer un procedimiento para poderla volver y poderla resolver. ¿Qué hicimos en este caso? Hicimos que multiplicamos y dividimos por la misma expresión. En este caso la expresión es raíz de 10. Recordemos que les dije que raíz de 10 porque al sacar al cuadrado raíz de 10 me va a quedar la misma expresión, que en este caso va a ser 10, que es la que yo necesito. Entonces, saco de la plaza inversa, saco lo que no me interesa, que es 4 sobre raíz de 10. Le aplico la transformada de la plaza inversa y arriba me queda raíz de 10 sobre s al cuadrado más 10, y esta expresión ya yo la conozco. Ya yo sé que es seno de raíz de 10. ¿Por qué? Porque siempre es el valor que nosotros tenemos aquí. Es como si nuestra W en este caso va a ser raíz de 10. ¿Listo?